Buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. En esta preciosa mañana quiero traerle un momento de reflexión en cuanto al pueblo de Dios cuando estuvo en una migración entrando al pueblo de Egipto. Migraron y entraron ahí cuando ya una vez que había fallecido la generación de José. Usted recuerda la historia, perdonó a su padre, perdonó a sus hermanos, pero el libro de Éxodo en el capítulo 1 redacta cómo ellos migraron, entraron ilegalmente al pueblo de Egipto, en el cual no eran ciudadanos egipcios. Ellos eran de nacionalidad hebraica, descendientes de la sangre y la descendencia de la tribu de Abraham. Entonces, venían de la descendencia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, al introducirse, gracias a la prosperidad y a la posición que José obtuvo en Egipto después de haber sido vendido y esclavo por sus propios hermanos, esta prosperidad trajo un gran crecimiento a la metrópoli Egipto. Y entonces el pueblo de Dios, Jacob, Israel mismo, introdujo a sus hijos ilegalmente a sus descendencia a Egipto. Y vamos a comenzar a leer en el Éxodo capítulo 1 y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Ponga atención. Fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. O sea, está redactando cuando José estaba en Egipto, que los perdonó y metió a toda su familia a esta metrópoli Egipto. Por la prosperidad o por la hombrana que había, viceversamente, por la hombrana y la necesidad que había a todos los alrededores. Egipto era prosperado gracias a la sabiduría y a la prosperidad de liderazgo y de inteligencia que Dios le dio a José. Entonces Israel entró ilegalmente, emigraron a Egipto. En el versículo 6 dice: y murió José. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron enumerados, fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Observe la primera característica de la migración. Se multiplicaron a gran manera. En el versículo 8 dice: entre tanto que se levantó el poder de Egipto, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, a la generación pasada. Y dijo a su pueblo Egipto, dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Punto número 2, observación. Quiere decir que Israel, cuando migró a Egipto, se empezaron a multiplicar y empezaron a crecer. Y dijo este nuevo rey, que no conocía a José ni a la generación de los que mencionamos en la lista de los que entraron. Este nuevo rey ya miró la nueva generación y dijo: estos son más que nosotros y son más fuertes y se están multiplicando en gran manera. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Seamos inteligentes para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo una guerra o un pleito que tengamos con alguna otra nación o con ellos mismos, dice, ellos también se vuelvan en contra o se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces, al ver que estaban creciendo y que eran más fuertes, dijeron: el día que tengamos un pleito con alguien o con esta nación, ellos se van a venir en contra de nosotros. Entonces aquí ya hay una tercera observación. Tuvieron miedo en el crecimiento masivo y fuerte que había crecido el pueblo de Israel, estando en la ciudad, bajo la ciudadanía de los egipcios. En el versículo 11, entonces pusieron entre ellos comisarios de tributos
que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón, las grandes murallas de Pitón, las grandes barreras de Pitón y grandes almacenes, grandes bodegas, y luego dice, y de Ramsés. Entonces la imagen de Egipto de Ramsés, aún los propios israelitas lo construyeron, fortificaron la ciudad de Egipto, las pirámides, hicieron todo lo que fue las murallas de Pitón. Entonces, quiere decir, y está diciendo la palabra de Dios, que al ver que crecían, dijeron, vamos a utilizar ese crecimiento para que nos construyan nuestras ciudades en vez de que se nos vayan a echar encima. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, estaban creciendo enumeradamente y cada vez más. Y el pueblo de Egipto dijeron, estos se están multiplicando, porque cuanto más los afligían con las leyes y con las normas, más se multiplicaban y más tenían hijos y más se multiplicaban, y entonces eran más gravosas las cargas. En el versículo 11 dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran a los israelitas. O sea, las leyes se multiplicaron agresivamente contra el pueblo de Dios por causa de su crecimiento. Entonces tenemos otra observación en la inmigración. Las leyes se ponen gravosas, las leyes se ponen drásticas, las leyes se ponen imposibles para el inmigrante porque tienen el temor de la multiplicación, de la cantidad masiva de migrantes que existía en Egipto. Entonces dice ahí abajo, tales como los que hay que edificar las ciudades, ponerlos a trabajar y ponerlos a hacer nuestros almacenes, nuestras murallas de Pitón y nuestra imagen de Ramsés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Entonces a veces cuando las leyes son agresivas ante el emigrante, lo único que hace es multiplicarse. Si usted entiende aquí en la palabra de Dios la agresividad sobre las autoridades en el caso, en el tópico que estamos tratando de la emigración, lo único que trae es una multiplicación. Se vuelve agresivo, se vuelve multiplicación. Pasó en el pueblo de Dios cuando ellos migraron a Egipto. Versículo 13. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Versículo 13. Por causa del crecimiento. Entonces, cuando hay una cuando hay un desenfreno de crecimiento y una multiplicación masiva de migrantes en cualquier país del mundo y se agravan las leyes, el versículo 13, se agravan las leyes por miedo a que haya una oposición de territorio, una oposición territorial. Versículo 14. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo en todos los trabajos de los esclavos que los israelitas realizaban. Los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, ¿a qué nos va llevando? Cuarto punto, a que la multiplicación y la agresividad de las leyes que se ponen imposibles para la gente que emigra, migrantes, los llevan a sufrir una esclavitud, a ser esclavos. El pueblo de Dios, aquí en el versículo 14, es la primera vez en la Biblia que se menciona la idea, la posibilidad, después de aumentarle las leyes, después de ser agresivos con ellos, después de ponerlos a trabajar y hacer sus murallas, sus imágenes de Ramsés, después de esto los egipcios dijeron, hay que esclavizarlos. Entonces, el esclavizar a una persona puede ser a través de otorgarle una amnistía, unos papeles. Lo importante no es que seas legal o no seas legal, lo importante es que tú no tomes el control sobre mi nación, no tomes el control territorial y tú entiendas a través de la agresividad de las leyes y las normas que yo voy a poner y te voy a dar un permiso para trabajar, que tú entiendas que tú tienes que estar subordinado, sujeto a mi autoridad. Esto fue una ley faraona. Esto fue un liderazgo de Faraón inteligente de cómo controlar
primer punto, hermanos, el crecimiento masivo del pueblo de Dios que se multiplicaban en gran manera. 2, eran trabajadores y eran fuertes y dijeron, tenemos miedo de que si hay un día una guerra, estos se vuelvan en contra de nosotros. Entonces aumentemos agresivamente las leyes, los estatutos, los preceptos que se sometan a nosotros. Es en el versículo 14 donde encontramos en la preciosa palabra de Dios que todos los trabajos de esclavos sometidos los sometieron a los israelitas. Quiere decir que los egipcios ya tenían esclavos, solo faltaba agregar a estos emigrantes israelitas a las mismas tareas de los esclavos que eran los hombres de color. Los egipcios los trataban con crueldad. Versículo 15, esto está edificativo y de gran bendición. Había 2 parteras de las hebreas, llamadas Cifra y Fuba, a las cuales el rey de Egipto ordenó a las parteras. Ponga atención, el énfasis ahora objetivo del faraón sobre los niños. Versículo 16. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Ciertamente usted lo entiende. El objetivo era que ya no hubiese más fortaleza, cabeza, varones, inteligencia, trabajo, fuerza, que no crecieran más varonilmente. Si es niña, dice la palabra, déjenla. Pero si es varón, mátenlo. Entonces, actualizando este tema, es interesante cuando un país protege sarcásticamente desde su liderazgo la inmigración, a través de la inmigración protege su nación. Entonces, el atentado contra la residencia o la ciudadanía que le pertenece a un niño naciendo en esa nación, porque nació dentro de ella y fue cobijada y dada a luz en esa nación, desde Egipto estaba prohibido, y aún con la muerte, no únicamente sarcásticamente con la prohibición de ser ciudadano de esa nación sin tener derechos por haber nacido ahí, o viceversa, por ser hijo de padres ilegales. En este versículo 16, Faraón ordenó a las únicas 2 parteras, Cifra y Fuba, si es niño, mátelo, si es niña, déjanla vivir para tener un poco más control sobre la fragilidad en cuanto al ámbito o la naturaleza femenil. Versículo 17, sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Entonces las órdenes políticas son drásticas cuando se tienen que agregar las normas de esclavitud sin indulto, sin perdón, sin tolerancia, cero tolerancia. Entonces, cuando las leyes son agresivas, mis hermanos, en un país que quiere terminar con la inmigración, y lo ilegal y lo criminal o lo injusto, pues tiene que agravar las leyes y las normas desde el punto de raíz, desde que nacen los hijos de los ilegales. Versículo 19, las parteras respondieron. Resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Dijeron, es que no podemos evitarlo. Las mujeres hebreas están dando los varones y las niñas, no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque están llenas de vida, están fuerzas. Había una diferencia de naturaleza en cuanto a la alimentación, en cuanto al dormir, el tipo de vida, la cultura que era la hebraica, diferente a las prácticas y alimentaciones de las mujeres egipcias a las mujeres hebraicas. Entonces las parteras dijeron, nosotros no tenemos cómo detenerlo. Versículo 20. De este modo los israelitas se hicieron más numerosos. Le dije que cuando el gobierno agrava las leyes, solo va a traer una multiplicación. De este modo los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes.
Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. O sea, la multiplicación es inexorable. No se entiende por qué Dios hace esto. 22. El faraón por su parte dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los hijos hebreos que nazcan y las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios. Qué bendición leer la palabra de Dios en estos conceptos. A través de verdades de amor quiero hacerle esta reflexión que está en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 2. No te olvides de mostrar hospitalidad, porque por ella, por la hospitalidad, muchos sin saberlo hospedaron ángeles, hospedaron gente de Dios, hospedaron a los siervos de Dios, aún siendo ilegales. Acordaos de los presos, como si estuvieran ustedes presos, y de los maltratados, puesto que también vosotros están en un cuerpo que puede ser maltratado. El Señor nos dice en la palabra de Hebreos 13:2, dice: no olvides la hospitalidad, no olvides al errante, al perdido, al enfermo, y acuérdate de los que están en la prisión, de los que son esclavos, de los que han cometido errores. Ten misericordia de ellos, porque tú estás en un cuerpo humano y un día o tú pasaste por una situación similar a ellos o vas a pasar algo similar. Sé sensible ante la situación migratoria. En Éxodo 22, versículo 21 encontramos, dice Dios: al extranjero no maltratarás, ni oprimirás. No lo maltrates, no lo ultrajes, porque extranjero fuiste también en la tierra de Egipto. Dios le recuerda al pueblo de Israel ya cuando estaba en la tierra prometida y habían sido liberados: ten cuidado, no maltrates al extranjero porque tú también fuiste extranjero. Recuerda cómo te trataron, recuerda cómo entraste a Egipto, recuerda cuando no tenías la ciudadanía, recuerda cuando no eras legal, recuerda cómo luchabas para poder tener tus hijos, tu familia en situaciones emigrantes. Dios dice en el versículo 21 del capítulo 22, al extranjero no lo maltrates ni lo oprimas. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de tener el concepto y el punto de vista conforme a la palabra de Dios y no conforme a la política, cualquiera que fueran las normas. No vaya a ser que usted esté apoyando una característica egipcia y una política de rango de monarca egipcio y no esté apoyando conforme a la situación que nos presenta la palabra de Dios. Dice: recuerda por tanto cómo fuiste tú también, sea que vengas de padres ilegales, de padres emigrantes. Ten misericordia, ora por el emigrante, no lo ultrajes, sino bendícelo. Recuerda también tus padres, los hijos de José, la descendencia que entró a Egipto, cómo también se refleja en nuestra vida y nuestra descendencia. Encontramos en 1 Corintios el capítulo del amor. Dice que si yo no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Si yo no tengo amor y yo trasladase los montes de orilla a orilla, de izquierda a derecha, y tengo toda la sabiduría, pero si yo no tengo misericordia y no tengo amor por la necesidad de las personas, nada soy. Dice, y cito el versículo 6, no se regocije vuestro corazón, en la versión internacional, no se regocije nuestro corazón de la injusticia, porque el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, y se compadece de los que sufren y se duele con los que duelen. Oremos por este caos que está en nuestro país, que está ante la situación de nuestra conciudadanos hispanos, centroamericanos, lo que está pasando. Oremos para que haya una justicia amable, cordial, para aquel que ha cometido un delito se le perdone, se le justifique, se le lleve a juicio. Y bueno, la deportación es drástica cuando se atenta contra la esposa, contra la familia, mayormente contra los niños. En verdades de amor, Dios nos ha llamado a dar una palabra de aliento, de verdad y de fortaleza. Que Dios haya hablado a su vida y a su corazón, y a través de esta escritura en Éxodo capítulo 1, el sufrimiento y la aflicción del pueblo de Dios cuando migró a Egipto, 70 familias,
Pensemos las situaciones, cómo se repiten y cómo se repiten increíblemente en otras naciones, en otros países. Pero ¿cuál es nuestra actitud, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué estamos apoyando? No todo es bueno. Podemos tener un buen presidente, muy buen presidente, pero también se puede equivocar. También se puede equivocar, pero Dios no se equivoca, recordándonos en el libro de Éxodo, porque también emigrantes fueron tus padres y emigrante y errante estuviste tú. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído, de dónde vienes, y ora y bendice a aquellos que están sufriendo ahorita la deportación, están sufriendo la separación de sus hijos, están sufriendo este problema migratorio de deportación que hay. Nuestra tarea como iglesia y como hermanos en Cristo es bendecir, es tener el sustento de la palabra de Dios y con todo mi corazón decirle, sin hacer excepción de personas, que Dios te bendiga, que Dios te dé paz en tu corazón y que Dios cumpla las peticiones de tu corazón. Bendiciones.